Bien. Em, Estos sistemas de filtración, ¿sí? Rápidos, em, van a estar, dos minutitos, estamos, conformados por múltiples sistemas de filtración. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener por lo menos dos unidades o más. Cuando tenemos grandes caudales para plantas potabilizadoras de grandes envergaduras, este, es conveniente que cada filtro tenga una superficie de 20 a 30 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros, para grandes caudales, vamos a tener que tener em, una batería de filtros, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que ustedes van a tener que disponer, ¿sí?, de baterías de filtro aproximadamente de esta manera. Por ejemplo, un rectángulo que va a conformar un filtro, otro filtro, por ejemplo, esta batería de 6 filtros, ¿sí? Fíjense que vamos a hacer 6 filtros, cada uno con iguales dimensiones, ¿sí? Y vamos a tener que diseñar cañerías que ingresen y que repartan agua para un filtro, para el otro filtro y así para cada uno de los filtros de manera independiente. Y esa es la cañería de ingreso de agua sedimentada. A su vez, vamos a tener que diseñar, ¿sí?, tuberías también que recojan el agua filtrada. Vamos a poner, mejor no en rojo, vamos a ponerle en verde. Por ejemplo, tuberías que van a recoger, ¿sí?, el agua ya clarificada, ¿sí? Fíjense que yo voy a disponer de tuberías que van a ir a un conducto central, ¿sí?, que van a disponer para evacuación ya de agua filtrada, y además voy a tener que disponer de tuberías que puedan recoger el agua de lavado. ¿Me entienden? Entonces todo ese bosquejo nosotros tenemos que Profe, ir pensando. Sí, ahí tendríamos que hacer que tres tomen para todo el caudal, ¿o no? Cosa que tres estén limpiando y tres estén funcionando, así era, ¿no? claro. Pues vos decís directamente la totalidad. Claro, o sea, yo el caudal de diseño lo dimensiono para tres, a los tres, o sea, por ejemplo, los tres que están a la derecha, y después los dos que Claro. están a la izquierda para poder limpiar y que los otros tres estén funcionando. En realidad, cuando vos tengas solamente dos filtros, el caudal total lo tenés que dividir, o sea, se dimensiona para un solo filtro. Cuando vos tengas dos filtros nada más, suponete que tu caudal sea tan chiquito que solamente necesites un filtro. No va a diseñar un solo filtro, va a diseñar dos filtros. ¿Por qué? Porque a uno lo voy a tener que lavar y al otro le voy a tener que hacer una lavada. Si no puedo disponer, ¿sí?, de manera tal de que siempre estén funcionando el caudal total, como vos bien dices, ¿sí?, y el resto esté en proceso de lavado. Quizás yo puedo hacer que el caudal total estén funcionando 4 y 2 los tengo en stand-by. ¿Me entienden? Bien, perfecto, digamos, para ¿Me optimizar entienden? ahí Exactamente. ¿Y para qué? Para que tu obra no sea tan gigante. ¿Me entiendes? Porque si no, si vos decís, yo directamente pongo tres filtros con el caudal total, es como que tres en stand-by te queda mucho, digamos. Siempre son dos, dependiendo la cantidad, digamos, que vos tengas, va a ir racionalizando para ir optimizando la cantidad de filtros que tengas. ¿Estamos? Bien. sí, perfecto. Bárbaro. Entonces, si yo tengo que hacer un corte,
de esa caja de filtración, que es la que vimos hace rato en ese croquis, fíjense que yo voy a tener un conducto que va a ser un conducto de agua que ingresa, fíjense que asciende desde el canal, y va a llenar este sistema de filtración. ¿Sí? Va a percolar y luego va a recoger el agua y la va a derivar a un conducto, que es este verde, del conducto de salida de agua ya filtrada. ¿Me entienden? Cuando quiera hacer el proceso de lavado, ¿sí? Cuando quiera hacer el proceso de lavado, voy a ingresar agua por la misma tubería que sacaba agua filtrada, va a ascender por estos conductos, va a ser recogido por esta canaleta, en planta es esta canaleta, fíjense que es esta canaleta de agua para lavado, ¿sí? Y va a salir por un sistema de desagüe. ¿Me entienden? Entonces, quiere decir que en este sistema de filtración, que esta es una caja, ¿sí? Yo voy a tener que posiblemente espejar este corte. Si yo lo espejo, voy a tener en el centro lo que se denomina la casilla de filtración o sala de filtración, ¿sí? En donde voy a tener alojada tuberías que recogen, que primero reparten agua sedimentada. A su vez voy a tener que tener alojadas tuberías que recogen agua filtrada, y también vamos a tener que ver cuáles son las tuberías que van a recoger el agua ya de lavado, ¿me entienden? Y por encima de esa sala de filtración, yo puedo disponer para optimizar mi diseño, yo puedo disponer directamente allí, ¿sí? Mi tanque de volumen de agua para lavar. ¿Me entienden? Entonces de esa manera yo podría ir optimizando el diseño de la planta potabilizadora. Si es que por ahí no se entendió, ustedes deberían tener una sala de tuberías. Yo esto lo voy a pintar en verde para que ustedes vean cómo espejarlo. Yo desde acá no lo puedo espejar. Esto que está en verde lo deberían espejar acá. ¿Se entiende, no? Sí, sí se entiende. Y por encima de esto van a tener que colocar la sala de máquinas, que va a ser en un primer piso. Lo pongo de otro color si quieren. Acá. Y por arriba de eso van a colocar un tanque. ¿Sí? Entonces, el agua del tanque de agua para lavado, ¿sí? Va a venir desde el tanque, va a ingresar con una tubería para acá, y con esa misma tubería va a ingresar para la otra batería. ¿Me explico? Entonces, de esa manera ustedes van a poder ir optimizando los espacios en un sistema de filtración. Siempre espejando, así como le acabo de dibujar, y le hago en planta para que se entienda un poquitito más, en donde ustedes van a tener un filtro acá, un filtro espejado, supongamos que tengamos 4 filtros, otro filtro acá y otro filtro acá, ¿sí? La sala de tuberías y la sala de máquinas y el tanque elevado van a estar alojados acá en el medio. Y de ahí repartidas todas las tuberías. Ese es el diseño clásico de un filtro rápido. ¿Me entienden? Bien. Fíjense que acá en este diseño se disponen de canaletas de recolección de agua para lavado.
que son esta que está acá, ¿sí? Estas dos canaletas de recolección de agua para lavado, ¿sí? Pero últimamente los diseños han cambiado un poquito y el corte de este sistema de filtración se hace de esta manera. Fíjense que vamos a tener la caja de filtración repartida en dos, en donde el agua decantada, ¿sí? Es decir, que el ingreso de agua, digamos, decantada va a filtrar en toda esa caja de filtración y para cuando realicemos el proceso de lavado no vamos a disponer de sistemas de canaletas, sino que van a ser unos vertederos laterales, que son estos que están acá. Fíjense que son vertederos laterales que me van a permitir poder recolectar el agua del producto de agua de lavado. ¿Me entienden? Entonces, para estos casos, nosotros vamos a prever que la distancia, ¿sí? El ancho de nuestros filtros estén en el orden, ¿sí? De los 4 metros. Es decir, que esta distancia, el ancho de nuestro filtro, no superen los 4 metros de ancho. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disponer, en vez de canaletas de recolección de agua para lavado, pongamos unos vertederos laterales, siempre y cuando los anchos de esos vertederos, digamos, de ese filtro, no supere los 4 metros de ancho. ¿Estamos? Entonces, nuestra caja de filtración, vamos a tener que empezar a pensar cómo empezamos a diseñarla, ¿sí? Primero, recordando lo que teníamos en una filtración lenta, nosotros sabíamos que nuestra velocidad de filtración, ¿sí? Que nuestra velocidad de filtración era igual al caudal dividido en el área superficial, ¿sí? De esta expresión, nosotros vamos a adoptar valores de velocidad de filtración. Del orden, por ejemplo, entre 120 a 400 metros cúbicos metros cuadrados por día, podemos adoptar un valor de 200 como valor de referencia. El caudal, ustedes lo van a conocer, y van a tener que despejar solamente lo que es el área superficial. Si nosotros sabemos que un filtro o una unidad de filtración tiene que estar en el orden de 20 a 30 metros cuadrados, supongamos que queremos que sea de 4 por 5, semicuadrado, un rectángulo, entonces vamos a tener, queremos unidades de 20 metros cuadrados. A esa superficie total que tengamos, que calculemos, vamos a dividir en esa medida estándar de filtro de 20 metros cuadrados y vamos a saber cuántos filtros vamos a necesitar. ¿Me explico? Para poder calcular la cantidad de cajas de filtración que necesito, voy a dividir lo que es el área superficial total dividido en el área superficial de un filtro estándar de 20 a 30 metros cuadrados. Eso ya queda a PHR de ustedes, qué superficie quieren trabajar. De 20 a 30, cualquiera de eso, en ese rango de valor de superficie pueden adoptar. De esa manera van a poder calcular cuántas cajas de filtración necesitan, es decir, cuántos filtros necesitan. ¿Me entienden? Si es que les sale número impar, pueden agregar uno más, de manera tal de que quede siempre esta configuración simétrica que le había hablado anteriormente, de manera tal de que aprovechando las superficies
puedo tener filtros de manera, o sea, más repartidos en la misma superficie. ¿Estamos? Entonces, de esta manera sencilla, al igual que un sistema de filtración lenta, ustedes pueden determinar el área superficial de la totalidad de filtración y cuántas cajas de filtración necesitan para ese caudal. ¿Dudas hasta allí, chicos? Profe, Sí. luego de que yo tenga el área, la superficie, digamos, de cada una de las cajas, Sí. yo luego tengo que verificar no me acuerdo el nombre, el tiempo de estancia, el tiempo tiene un nombre específico, en función del volumen final es decir, si bien el caudal de entrada sería igual al volumen total debido al tiempo, yo de ahí puedo despejar ese tiempo no me acuerdo el nombre específico del tiempo. ¿Cuál sería ese tiempo a verificar? ¿2 horas? 24 horas? Dependiendo de si es, digamos, obviamente un filtro rápido o filtro lento, pero yendo específicamente al filtro rápido, ¿cuánto tiempo sería el cual tengo que verificar? No sé si me entienden la consulta. Sí, más o menos. Mira, no, eso vos lo sacaste de teoría, tiempo de permanencia en un filtro. Eso, el tiempo de permanencia, no me acordaba. No, es una consulta nada más. O sea, el tiempo Ah, de no, permanencia, ¿cuál no, tiene que ser y si lo tengo no. que Es verificar? que en un sedimentador, por ejemplo, si verificas los tiempos de permanencia. Porque en un sedimentador, en la etapa anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque tu tiempo de permanencia, el volumen de agua que tenés que tener en un sedimentador está de la mano con los tiempos de permanencia. Es decir, tienen que asegurar determinado tiempo de permanencia en un sedimentador para que actúe la gravedad y pueda remover las partículas. Pero en un filtro rápido va a depender exclusivamente de la velocidad de filtración que vos tengas. ¿Me entiendes? No hay que respetar un tiempo de permanencia del agua en un filtro. Lo que tenés que respetar acá es la velocidad de filtración. Es decir, que vos quieres que tu filtro trabaje 200 metros por día, a razón de 200 metros por día, que son 200 metros cúbicos, metros cuadrados por día, es lo único parámetro, digamos, hidráulico que tenés que verificar. Velocidad de filtración. No el tiempo de permanencia. Lo podés calcular, lo que vos fuera. Lo podés hacer. Pero no es preponderante lo que es el tiempo de permanencia. ¿Me explico? Perfecto. Sí, sí, perfecto, Sí, perfecto. sí. Es solamente la velocidad de filtración. Por eso ustedes tienen que decidir y adoptar qué velocidad de filtración quiere que trabaje su filtro. ¿Me entienden? Entonces, ustedes adoptan, por ejemplo, 120 metros cúbicos o metros cuadrados por día, bueno, esa es la velocidad de filtración con la que quieren trabajar. Y con esta expresión de velocidad de filtración, ustedes van a poder calcular qué área superficial necesitan para garantizar esa velocidad de filtración. Y nada más, si ustedes garantizan la velocidad de filtración, van a garantizar que la remoción de partículas se haga y que a la salida del filtro tengan 0,5 unidades nefelométricas de turbidez. Si ustedes han diseñado con 120 metros cúbicos por hora, por ejemplo, y han calculado un filtro de 5 por 40, 5 por, perdón, 5 por 4, 20 metros cuadrados, supónganse, con un determinado caudal, y después viene el operador y en vez de meter el caudal que estaba de diseño, le ponen, no sé, 2 veces el caudal, el área va a seguir siendo la misma. ¿Qué va a aumentar allí? Si yo aumento el caudal, físicamente va a aumentar la velocidad de filtración. Y su filtro no va a funcionar. ¿Va a filtrar agua? Sí, va a retener hasta ahí. Pero primero, las carreras de filtración van a ser mucho menos y las velocidades de filtración van a ser altas y por lo tanto va a haber partículas de turbidez que no va a retener. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque está haciendo trabajar una velocidad superior a la que usted diseñó. Entonces, acá lo que tenemos que respetar es la velocidad de filtración en estos sistemas de filtración rápida, valga la redundancia. ¿Mm? No tiempo de permanencia. Pero está bien la pregunta. Bien, Yo tengo otra duda, profe. diga.
No entendí muy bien cómo funciona lo del vertedero, o sea, en el otro caso. A ver, acá le voy a dibujar yo. Usted acá, en vez de tener una canaleta, va a tener un vertedero así. ¿Sí? Ahí le dibujo con el espesor. O sea, Para que en lo vea. lugar de la canaleta de lavado. Exactamente, por eso le Bien. digo. Y Entonces entonces, el agua, y entonces ya entonces no el había, agua, cuando suba, cuando entre por el conducto de agua por lavado y ascienda por acá, en vez de subirse a la canaleta que no va a existir, va a subirse a este vertedero. Que en algunos diseños este vertedero está acá y en otros el vertedero también se encuentra en la zona central, es decir, que evacúa agua por un lado, ¿dónde sale el dibujito? Va a evacuar por este vertedero, así, y también por un vertedero central, que a veces el vertedero central puede tener esta configuración también inclinada, ¿sí? O bien puede ser así rectangular, como está dibujado acá. Puede ser un vertedero así, como el que está. Entonces el agua, ¿sí? Cuando sale ya del proceso de limpieza, se va o por los costados, así, y además por el conducto central. Entonces ustedes van a ver, ¿sí? En el otro bosquejo, ahí les muestro, que puede salir o bien por este conducto, que es el lateral, o bien también puede salir por este conducto que en otros diseños van a ver que también sale por el costado. ¿Me entienden? y ahí los laterales, el agua, o sea, ahí sube y tiene una flechita como que vuelve ahí. ¿A qué se refiere? Esta que dicen acá, Claro, esa. no, esa no te sabría decir qué es esa flechita. Esto está en la Bien, guía de Lenosa, ¿no? La bien. saqué, copié la guía de Lenosa para que ustedes vean de que también hay otros diseños que no tienen canaletas a lo ancho, digamos, en toda la superficie, sino que a los laterales también van a tener, digamos. Bien, ¿Sí? y el agua que cae en el vertedero, eso ya se va para afuera por un canal lateral. Exactamente, sí, Ah, bien. sí. A lo mismo que está acá, este vertedero que está acá, se va a ir a un conducto, a este mismo conducto de desagüe que está acá, para que todos nos ubiquemos. A este conducto salen todos los vertederos. Entonces ¿cuál es la idea del conducto de salida o vertederos laterales o vertederos centrales o canaletas uniformemente distribuidas en toda la superficie? De evacuar el agua de lavado lo más rápido que se pueda. Por lo tanto, a esas canaletas de lavado, para poder diseñar, yo no le voy a poner ninguna restricción hidráulica. Esa canaleta de lavado no le voy a poner velocidad de pasaje ni caudales unitarios por metro lineal de canaleta. No, que recojan lo más rápido que se pueda. Esa es la idea. ¿Me entienden? Entonces, para el diseño se la hace como un vertedero común, ¿sí? Si ustedes tienen vertederos más largos, lógicamente que las láminas de agua van a ser más chicas. Si tienen vertederos más cortos, las láminas de agua van a ser más grandes, como todo principio de hidráulica. ¿Me entienden? Profe, una consulta. Sí. ¿Esa agua de lavado debe ser conducida a partir del vertedero por un conducto cerrado o puede ser por un canal a cielo abierto? No, sí. De cualquier manera, va a depender del diseño que ustedes tengan. Puede ser abierto o puede ser cerrado. En este bosquejo que yo le di, el desagüe es una tubería, digamos. Pero puede ser un Bien. canal, digamos, ¿no? Es agua sucia y que tiene que ir Ujú. a un sistema de sedimentación afuera, a un curso de un río afuera, digamos. Las normativas de hoy en día nos indican de que esa agua que nosotros recojamos ya del lavado, ¿sí? De los filtros, va a tener partículas de turbidez y lógicamente va a tener residuos del sulfato de aluminio, es decir, que va a tener aluminio. Entonces, por lo tanto, lo van a considerar hace ya por lo menos 5 años, de que se debe disponer de una pileta
de sedimentación de agua de lavado, digamos. Entonces hay una pileta, propiamente dicho, una cisterna, en donde usted va a tener que calcular el volumen, que lo sabe, de recolección de agua. De ahí va a tener que tener una permanencia de 24 horas mínimo para que pueda sedimentar todas las partículas y solamente el agua clarificada, es decir, el sobrenadante, pueda ser recirculado de vuelta a la planta. Y el barro que quede te debería ser extraído, deshidratado y dispuesto en un lugar apropiado. ¿Me entiendes? Entonces, las nuevas restricciones o normativas que nos da para plantas potabilizadoras, hay que disponer justamente de sistemas de tratamiento de barros de plantas potabilizadoras. ¿Mm? Perfecto, Mm, ingeniero. Bárbaro. Entendido. Gracias. Bien. Eh, bueno, volviendo acá con el bosquejo, acuérdense que bueno, el área superficial entonces es fácil para poder determinarla, ¿sí? Tenemos que de vuelta empezar a calcular cuál es la altura de la caja de filtración. Entonces lo primero que nosotros vamos a tener que saber es que voy a tener una altura de el agua que vamos a tener de sobrenadante, ¿sí? Y esa altura de agua de sobrenadante, ustedes saben que cuando se inicia el proceso de filtración te vamos a tener de entre 10 a 15 centímetros de pérdida de carga. Y a medida que vaya operándose el filtro, esa altura de agua va a elevarse por lo menos hasta una altura de 1,5 metros. Por lo tanto, la altura de agua de lavado ya sabemos que tiene que tener esa caja de filtración como mínimo 1,50 metros. Luego, vamos a tener que empezar a definir qué altura vamos a disponer de, por ejemplo, del manto filtrante. Entonces, ese manto filtrante también, corríjame si en teoría han visto otra cosa, varía entre 60 a 1,20 metros de profundidad, digamos. ¿Me entienden? Pongamos que nuestro sistema de filtración vamos a tener de arena unos 60 o 70 centímetros. Entonces yo diseño ya directamente que la altura de ese manto filtrante va a tener ese valor. Entonces así, de manera muy sencilla, yo ya voy definiendo la profundidad de esa caja de filtración. Ahora, si hablamos de ese tipo de arena, para un filtro rápido, acuérdense que el tamaño efectivo es importante y el coeficiente de uniformidad. El tamaño efectivo estaba entre los 0,45 a los 0,75 milímetros, si mal no recuerdo. Y el coeficiente de uniformidad tiene que estar menor a 1,5. Ahí sí donde tenemos que hacer hincapié. Fíjense que el diámetro efectivo de estas partículas son mayores, ¿sí? Son mayores que el diámetro efectivo de un filtro lento. Por lo tanto, los orificios son mucho mayores que la de un filtro lento. Ahí también está radicado el sentido de que por qué razón estos filtros tienen velocidad de filtración mucho más rápida que los lentos. Y el parámetro granulométrico fundamental es que el coeficiente de uniformidad tiene que ser menor que 1. Quiere decir que todas las partículas, acuérdense que si es menor a 1, o sea, tendiendo a 1, perdón, el coeficiente de uniformidad es como que todas las partículas te deberían tener diámetros parecidos. ¿Me entienden? O sea, tiene que ser, cuanto más chico es el coeficiente de uniformidad, más uniformes son las partículas. Eso lo recordamos de geotecnia, ¿se acuerdan? Entonces, en este sistema de filtración rápida, las partículas, ¿sí?, de granos que nosotros tengamos en el manto filtrante tienen que ser todas con un tamaño efectivo parecida. ¿Para qué? Para evitar esa famosa clasificación hidráulica que se produce en el momento que lavamos el filtro. Porque acuérdense que cuando yo lavo el filtro, se produce una fluidificación del manto. Entonces, si las partículas fueran de diversos tamaños, las más grandotas caerían primero
cuando se para el proceso de lavado, y las más chiquititas quedarían arriba. Entonces esas más chiquititas van a tener poros más chicos y van a obstruir de manera más rápida nuestro sistema de filtración. Entonces, para evitar esa clasificación hidráulica es que nosotros exigimos, ¿sí? Vamos a exigir que todas esas partículas sean uniformes para evitar ese proceso de clasificación hidráulica. Entonces, si todos son iguales, todas se van a fluidificar. Cuando se pare el sistema de lavado, todas van a caer a la misma velocidad y todas van a producir la misma porosidad de ese manto. ¿Me entiendes? De esa manera evitamos esa clasificación hidráulica. ¿Y cómo evitamos? Restringiendo el coeficiente de uniformidad menor a 1,5. ¿Estamos? De vuelta, cuando coticen este tipo de arena, acuérdense que esos coeficientes de uniformidad y esos tamaños efectivos nos lo encontramos acá en el noroeste. Por ahí si buscamos bien y si se tamizan, o sea, es mucho trabajo, se podría lograr, pero es conveniente traer arena apropiada del Paraná. Luego, el sistema de manto sostén, que es este que está acá, acuérdense que va a ser una transición granulométrica entre el tamaño efectivo de la arena y el diámetro de los orificios del sistema de drenaje. Por lo tanto, este sistema, manto sostén, yo lo tengo ya definido. O sea, yo puedo agarrar la guía de Lenosa y ya tengo manto sostén tipo, ¿sí? Para un filtro rápido, por ejemplo. Entonces ahí están las capas, los diámetros efectivos que tienen que cumplir, que son grava básicamente, los espesores que son apropiados para hacer una correcta transición granulométrica. Puedo agarrar las guías del CEPI, también me dan otra configuración de ese manto sostén, y si no me gusta ninguna de las dos, yo puedo hacer un filtro tipo y empezar a ensayar qué manto sostén sería el más adecuado para mi sistema de filtración. Pero si no tenemos la oportunidad de hacer un filtro piloto, hacer ensayo, etcétera, etcétera, lo que se hace es tomar lo recomendado por las guías de Lenosa o lo recomendado por el CEPIS, ¿sí? Y hacer esa transición granulométrica. ¿Estamos? Por lo tanto, la altura, ¿sí?, de ese manto sostén también la tenemos definida, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo único que nos resta es saber cuál es la altura que vamos a adoptar o definir del sistema de drenaje. Y ahí empezamos con el sistema de drenaje, que tiene dos funciones, ¿sí? Por un lado, cuando funciona el filtro de proceso de filtrado, sirve para poder recolectar de manera uniforme toda el agua filtrada. Pero cuando estamos en el proceso de lavado del filtro, sirve para poder distribuir de manera uniforme en toda la superficie de la caja de filtración, sirve para poder distribuir de manera uniforme todo el agua de lavado. Entonces, vamos a empezar a ver de que tenemos, por ejemplo, sistemas de filtración que pueden ser tuberías, ¿sí? Un conducto central, ¿sí?, con conductos laterales. Fíjense, al revés, ¿sí? Entonces, si yo tengo que recolectar el agua filtrada, el agua va a ingresar por estos orificios que están alojados en la parte inferior, se recogen por estos tubos laterales y van al conducto principal. Y este conducto principal va a ir a la cisterna, por ejemplo. ¿Sí? Eso es cuando lave. E inversamente, ese es cuando filtre, perdón. E inversamente cuando se produzca el proceso de lavado. ¿Sí? Entonces, podemos tener ese sistema de drenaje en donde la superficie total del orificio tiene que ser aproximadamente un 25% del área filtrante, ¿sí? Ahora, tengo que distribuirlo de manera uniforme en toda la superficie
los diámetros de esas perforaciones tienen que ser entre, fíjense que son 6 milímetros a 13 milímetros, ¿sí? Y eso se hace directamente como si fueran orificios sumergidos si quiero calcular, por ejemplo, la pérdida de carga que se produce en cada uno de esos orificios, ¿sí? Otro sistema de recolección de agua o sistema de drenaje van a ser, por ejemplo, estas vigas en B, ¿sí? Estas vigas en B se las puede ejecutar fácilmente en obra, ¿sí? Son de hormigón armado y fíjense que yo le voy a completar el dibujito por ahí capaz que no se entienda. Si uno quisiera hacer en 3D, estas vigas en B tienen esta forma, ¿sí? En donde el agua en el proceso de en el proceso de funcionamiento del filtro ingresan por estos conductos y son recolectados en la parte inferior. Fíjense que ingresan en la parte superior y son recolectados en un sistema de falso fondo que existe en la parte inferior. Entonces el agua ingresa en este gráfico por estas tuberías y son recolectados en este sistema de falso fondo. En el proceso de lavado se hace lo inverso. Es lo que está graficado en el dibujo. Fíjense que entra por la parte central y sale por los conductos de salida de la parte superior, ¿sí? Ahora, este sistema de falso fondo, también en las guías de Lenosa ya están directamente catalogados lo que son las pérdidas de carga de acuerdo al caudal que tengamos, ¿sí? Y se distribuyen de manera uniforme. Acá dan las dimensiones aproximadas que usted puede utilizar directamente con ese sistema de filtración para que no esté calculando la cantidad, digamos. Entonces, fíjense que tienen los tamaños en milímetros de las boquillas y cuáles son los espesores que ustedes deberían ser lo recomendable para que produzcan una buena distribución del agua de lavado, por ejemplo, y recolección también de agua ya filtrada. Este es un, por ejemplo, que sale del Arboleda Valencia, en donde ya están los abacos de la pérdida de carga que se podría generar en ese tipo de fondos, ¿sí? En relación a la caudal de agua de lavado que esté pasando, por ejemplo. Es decir, que yo todos estos tipos de falsos fondos ya los tengo estudiados con el CEPIO y con el ONSA para poder determinar pérdidas de carga, por ejemplo, o caudales de evacuación, ¿sí? Luego también van a tener falsos fondos que son en boquillas, ¿sí? Y también estas boquillas son estandarizadas. Por lo general se colocan boquillas de entre 20 a 25 unidades por cada metro cuadrado, ¿sí? Y este sistema de falso fondo es el único que no necesita un manto sostén. ¿Por qué? Porque las ranuras que tienen estas boquillas son del orden de los milímetros, de 0,35, 0,60 milímetros, y muchas veces no necesitan de una transición granulométrica entre lo que es el manto filtrante, ¿sí? Acuérdense que el manto filtrante llega a valores de 0,75 milímetros. Entonces,
Bueno, entonces estos sistemas de filtración, por ejemplo, de fondos de vigas en B, ya tienen las medidas estandarizadas. Entonces, si ustedes optan este sistema de recolección de agua filtrada, este sistema de drenaje, entonces las alturas usted ya las tiene determinadas. Fíjense que hay estas dimensiones ya están estandarizadas, es decir, que ya podría definir la totalidad de la altura de la caja de filtración. ¿Me entiende? Entonces, es decir que esta altura de la caja de filtración, una vez que yo defina lo que es el sistema de drenaje, lo voy a tener definido. Entonces, de esa manera, el área superficial, la cantidad de caja de filtración y la profundidad de ese sistema de filtración, yo ya lo tengo definido. Al igual que un filtro rápido, es muy sencillo de determinarlo, digamos, ¿sí? En este caso en particular, lo que sí van a tener que tener en cuenta es la ubicación de esa canaleta de agua para lavado. Porque esa canaleta de recolección de agua para lavado va a depender mucho del lavado de los filtros, ¿sí? Acuérdense que ese lavado de filtro que nosotros vamos a hacer va a tener que cumplir cierta característica. Nosotros lo vamos a tener que lavar cada 24 horas y en el momento que tengamos que hacer el lavado, vamos a tener que hacer uso de agua limpia, ya filtrada, y vamos a tener que calcular con qué volumen de agua, cuál es el volumen de agua que vamos a necesitar. ¿Me entienden? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, cantidad de filtros menores o iguales a 6, va a tener que incrementar en 1,5 veces ese volumen de agua de lavado, ¿sí? Del volumen de reserva que usted tenga. Y si tiene mayor que 6, el factor, digamos, de corrección o para ponernos a resguardo va a ser 2 veces ese volumen de agua para lavado. ¿Cómo calculábamos ese volumen de agua para lavado? El volumen de tanque, el volumen de agua para lavado, ¿sí? Acuérdense que era el caudal que nosotros vamos a tener, a ver que ya hace poco. Sí. ¿Por qué? Y sí. ¿Sí, chicos? ¿Había una consulta o qué pasó? No, ingeniero, parece que a alguien se le escapó el micrófono. Ah, está bien, perdón. Bueno, entonces vamos a tener que calcular lo que es el volumen de agua para lavado, ¿sí? Va a depender mucho de lo que es la velocidad de lavado que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces acuérdense que ustedes, esa velocidad de agua para lavado está en el orden de los 10 minutos, ¿sí? Si ustedes tienen, acuérdense que la velocidad de lavado va a estar de 0,60 metros por minuto a 1 metro por minuto. Adoptan, por ejemplo, 1 metro por minuto. Y esa es su velocidad ascensional de agua para lavado, ¿sí? Y el tiempo de lavado van a ser 10 minutos, ¿sí? Entonces, si ustedes utilizan la velocidad y utilizan el área filtrante, pueden determinar lo que es el caudal de lavado. ¿Se acuerdan? Entonces, el caudal de lavado, el Q de lavado, va a ser igual a lo que es la velocidad, ¿sí? Con respecto al área filtrante. No sé si me explico. Hacen ecuación de continuidad. O decir, caudal igual a velocidad por área. Entonces van a tener la velocidad de lavado multiplicado por el área filtrante. ¿Estamos? Entonces de esa manera ustedes la velocidad de lavado adoptan un valor, el área filtrante ya lo tienen de dato porque es el área filtrante que tienen, ¿sí?
y el volumen de agua de lavado va a ser el caudal del lavado, ¿sí? El Q del lavado, multiplicado por el tiempo de lavado, digamos. No el tiempo de permanencia, es el tiempo de lavado, que son los 10 minutos. ¿Entiendes? De esa manera ustedes pueden determinar el volumen de agua para lavado. ¿Sí? Entonces de esa manera pueden determinar el volumen de agua para lavado para los filtros. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Sí, ingeniero. profesor. Bárbaro. Bien. Bueno, la recolección de agua para lavado de esas canaletas, si la van a hacer con canaleta, tiene algunas restricciones, como por ejemplo esta, en donde dice, si usted va a poner varias canaletas que no estén muy juntas, la separación S tiene que estar entre 1,5 y 2 veces de H0, donde H0 es la distancia entre el pelo de agua en la parte superior y el área, perdón, y el manto filtrante. La ubicación de esa canaleta va a depender mucho de la expansión del manto filtrante. Es decir, que yo necesito saber cuál es la expansión del manto filtrante para poder ubicar las canaletas. Esa expansión del manto filtrante va a depender del diámetro de las partículas que tengamos, va a depender de la velocidad ascensional del lavado, ¿sí? Y va a depender lógicamente de la temperatura del agua. Esas velocidades yo las tendría que ensayar o podría, por ejemplo, utilizar los ábacos que me presenta o el CEPIS o me presenta el mismo Arboleda Valencia y las guías de Lenosa también para poder determinar qué porcentaje de expansión de manto se produce con velocidades entre 60 a 1 metro por minuto. Pero si nosotros adoptamos velocidades del orden del 1 metro por minuto, nosotros vamos a tener una expansión del manto entre un 50 y un 40% directamente, ¿me entiendes? Entonces, para poder simplificar los cálculos, nosotros podemos adoptar que con esas velocidades estandarizadas de velocidad de lavado, vamos a tener una expansión del manto entre un 40 y un 50%. Si nos queremos poner más cubierto, vamos a poner un 50% de expansión de manto. Y con esa medida somera podemos determinar a qué altura vamos a alojar o vamos a ubicar nuestras canaletas de recolección de agua para lavar. ¿Sí? Simplemente ¿para qué? Para que nosotros podamos evitar la migración de fino. Yo nunca debo colocar una canaleta de agua para lavado por debajo de la cota de expansión del manto, porque si no, lo que va a pasar es que se va a producir la expansión del manto y los finos van a quedar retenidos en la canaleta de recolección de agua para el lavado y después van a ser transportados afuera de la caja de filtración. Y con el tiempo va a ir perdiendo material filtrante. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Entonces, cuando ustedes vean que un filtro está tirando, entre comillas, arenas del material filtrante, entonces quiere decir que ese filtro, las canaletas, están mal ubicadas y está funcionando incorrectamente. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, bien sencilla, ustedes pueden ubicar, por ejemplo, las canaletas de recolección de agua para lavado. Y hasta ahí sería lo que es filtración rápida, chicos. La altura del tanque, no hablamos. La altura del tanque debería poder vencer todas las pérdidas de carga desde la altura, desde donde está ubicado el tanque elevado, hasta poder vencer las pérdidas de carga que se producen por fricción o pérdida de carga localizada en toda la tubería de bajada y luego en el sistema de recolección o el sistema de drenaje en toda lo que es el manto sostén y el manto filtrante. Pero para evitar esas cuestiones, uno podría ubicar a ese tanque por lo menos una cota de 20 metros de altura, ¿sí? Y
e ir regulando con un sistema de válvulas común, ¿sí? Es un sistema de válvula esclusa, en el momento de funcionamiento de un filtro para ver qué velocidades de pasaje voy a tener. Y yo sé que la velocidad de lavado que tengo que generar en una caja de filtración está en el orden de los 60 a 1 metro por 60 centímetros a 1 metro por minuto. Por lo tanto, voy a medir a qué velocidad va ascendiendo esa agua y voy a ir cerrando o abriendo las válvulas. Por ejemplo, en un instante T0 yo el agua lo tendré en este nivel, ese va a ser el valor 0, y en otro determinado momento, por ejemplo a los 5 minutos, el agua lo tendré en esta posición. Estoy diciendo en agua de lavado. Entonces voy a tener la distancia que recorre esa agua de lavado, ¿sí?, en un determinado tiempo. Si ese valor está en el orden de los 60 centímetros a 1 metro por minuto, quiere decir que yo estoy en el rango de velocidad de pasaje normal, ¿sí? Es decir, que así yo puedo medir cuál es la velocidad de lavado de mi filtro, midiendo el pelo de agua, con qué velocidad asciende ese pelo de agua en el proceso de lavado. ¿Me entienden? Entonces, de ahí, yo lo único que hago es regular la válvula de bajada del tanque para lograr esa velocidad, ¿sí? Entonces, de esa manera simplificada, ustedes pueden determinar la altura del tanque, que directamente saben que tiene que vencer todas esas pérdidas de carga, pero poniéndolo a una altura de 20 metros, va a superar holgadamente. ¿Estamos? Y si tienen que hacer un sistema de lavado por un equipo de bombeo, bueno, van a tener que calcular justamente con esa velocidad de los 60 a 1 metro por minuto, qué tipo de bombas van a necesitar para poder levantar ese caudal. ¿Estamos? Entonces, de esa manera sencilla, ustedes pueden diseñar un sistema de filtración somero de filtración rápida, ¿sí? Bueno, no sé si fui demasiado rápido, pero eso sería para completar el sistema de filtración rápida, chicos. ¿Mm? Nos queda un temita más, que era de sistema de almacenamiento, que ahora les comparto. Dame 2 minutitos. Y fíjense que en los sistemas de almacenamiento también, que es un tema bastante cortito, lo que nosotros tenemos que saber cuál es el volumen de agua que tenemos que tener, por ejemplo, para una determinada urbanización. Los sistemas de almacenamiento van a estar a la salida de la cisterna, a la salida de las plantas potabilizadoras, o bien van a estar dentro de un ejido de una urbanización. ¿Mm? Por ejemplo, si están en un ejido urbano, van a tener que ubicar a ese sistema de almacenamiento en ese baricentro de consumo. Y muchas veces no se puede ubicar en el baricentro de consumo. Por lo tanto, vamos a ubicarlo en un punto lo más alto posible, siempre buscando alguna cota que sea la que mande en toda la urbanización, y cerca del sistema de abastecimiento de agua, es decir,